Muy buenas tardes, hermanos. Aquí estamos nuevamente para comenzar otro estudio más de la palabra de nuestro Dios. Había puesto comenzar a las 6, pero quise comenzar un poco antes para leer un matinal muy interesante que como hemos estado diciendo, últimamente se están levantando muchos ministerios, muchos pastores, muchos predicadores que están engañando, están condenando, están maltratando al pueblo de Dios. Le están diciendo a la gente que ya no tienen chance para salvación porque ya han pecado después de ser justificados, que no pueden arrepentirse, y todo, que no hay Espíritu Santo, que los ángeles son el Espíritu Santo, que usted es el Espíritu Santo. Personas que dicen que ya son santos, que no pecan, que tienen naturaleza pecadora, pero que ya son santos, justificados y que ya no pecan. Muchas cosas así que están surgiendo en nuestro alrededor. Déjenme hacer algo aquí. Ok. Como iba diciendo, muchos ministerios, muchos predicadores que están maltratando al pueblo, utilizando un lenguaje ofensivo, y todos se disculpan porque Jesús llamó a los fariseos hipócritas. Y es verdad, la hipocresía existe y nosotros leemos esos pasajes para que nosotros podamos entender lo que es la hipocresía. Pero decirle hipócrita a una persona que dice ser hijo de Dios, que dice creer en guardar los mandamientos, que dice en obedecer la palabra de Dios, y su vida no refleja lo que dice, a llamar a las personas estúpido, idiota, imbécil, burro, brutos, es muy diferente. Y eso es lo que está ocurriendo hoy en día. Ese es el lenguaje, el vocablo que está utilizando mucha gente, porque si tú no aceptas lo que yo creo, pues tú eres ese tipo de persona. Tú tienes que aceptar lo que yo creo, porque si no lo aceptas, te vas a perder. Y nosotros en ningún sitio en la palabra de Dios, ni el espíritu de profecía, encontramos que debe ser así. Nosotros debemos decir, si no aceptas hacer la voluntad de Dios, hacer la voluntad de Dios, si no aceptamos obedecer su palabra como Él dice, si no aceptamos que necesitamos la unción del Espíritu Santo en nuestras vidas para poder vencer el pecado, para poder obedecer a Dios, entonces nos vamos a perder. Pero no es si tú no aceptas lo que yo creo, si tú no aceptas lo que yo predico, si tú no aceptas la verdad que yo te estoy trayendo, nueva verdad, la nueva luz, el cuarto ángel. Si tú no aceptas esta nueva verdad, te vas a perder. Ahí es que está el problema. Fíjense lo que dice este matinal, Reflejemos a Jesús, para el 8 de julio. Y este matinal, yo creo que ya lo leímos, pero me gusta repetir las cosas porque así uno aprende. Me gusta repetir, me gusta utilizar varias veces citas completas, material completo. ¿Para qué? Para que podamos entender lo que Dios quiere decirnos siempre en su palabra. 8 de julio, reflejemos a Jesús. Perdonen a los arrepentidos. Fíjense, perdonen a los arrepentidos. Acuérdense, hay una nueva luz, un grupo que se está llevando al extremo el concepto de que tenemos que ser santos. Acuérdense, santo es separados del mundo, separados de la maldad, separados del error, separados de aquellos que nos pueden dar una mala influencia. Eso es santidad, buscar la santidad, buscar separarnos de toda esta influencia maligna que está a nuestro alrededor. Eso significa que seamos santos. Pero la perfección, que es no tener ni una mancha, no tener ni una arruga, no tener nada
de pecado en nuestras vidas es algo que vamos a ir ganando paulatinamente. Después de buscar la santidad, después de separarnos de todo aquello que nos influencia a hacer el pecado y a caer en tentaciones, si yo me separo, entonces viene el proceso de la perfección de carácter poco a poco hasta el punto que Dios diga. Porque el que me declara a mí justo y perfecto es Dios. Yo no puedo decir que soy justo y soy santo y ya no cometo pecado. El que dice eso es Dios. Te va a encontrar en la Biblia que el único ser que llama a Job, a Enoc, a Noé, a Abraham, a David, que dice que son santos, perfectos, sin mancha, es Dios. Yo no puedo decir eso. ¿Okay? Perdonen a los arrepentidos. Dice aquí, perdonad y seréis perdonados. Fíjense, acuérdense que cuando yo condeno a una persona y yo digo que después de esa persona ser justificado no puede cometer un pecado más a sabiendas porque ya no hay justificación, ya no hay sangre, yo no lo estoy perdonando. Y si aquí dice, perdonad y seréis perdonados. Lucas 6:37. Vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios en este día. El Señor perdona a todos los que se arrepienten de sus pecados. ¿Okay? Muy importante esa palabrita, todos. ¿Okay? Cuando dice todos, es a todos. ¿Okay? El Señor perdona a todos los que se arrepienten de sus pecados. Él se aparta de los que no se arrepienten, de los que se apoyan en la confianza propia. Ya yo soy santo, porque ya yo no peco más. Tengo la naturaleza pecaminosa, pero ya yo no peco, me aparté del pecado y yo soy santo. Yo no puedo decir eso. Yo soy justo ya. Eso lo dice Dios. Esa es la propia confianza. Nunca rehusará escuchar la voz de las lágrimas del arrepentimiento. Nunca. ¿Ok? Acuérdense, por ese nunca tiene un límite hasta que se cierre la puerta de la gracia. Acuérdense, creemos en que nosotros tenemos que vencer el pecado antes de que se cierre la puerta de la gracia, antes de que ya mi nombre sea llamado. Antes, yo tengo que vencer el pecado antes. Pero aquí dice, nunca rehúsa escuchar la voz de las lágrimas del arrepentimiento. Nunca volverá su rostro del alma humilde que acude a él, arrepentida y apesadumbrada. Nunca. Nosotros tuvimos un tema acerca de Aarón. ¿Cuántas veces Aarón cometió el mismo pecado? Y Dios no lo quitó del sacerdocio. Murió siendo sumo sacerdote Aarón, que cometió el mismo pecado varias veces. De rebelarse en contra de Dios. De rebelarse en contra de su hermano. Y a sabiendas, porque todos los pecados que registra la Biblia de Aarón, él los hizo a sabiendas, sabiendo que lo que estaba haciendo era pecado y estaba mal. Y Dios no lo quitó del sacerdocio, y Dios, él murió siendo sumo sacerdote. Esta persona siempre pregunta, mencionen un sacerdote que cometió pecado a sabiendas y Dios no lo quitó del sacerdocio. Yo le mandé el nombre de Aarón. Y él dice que Aarón no pecó, porque él pecó por culpa del pueblo. Eso no es lo que dice la Biblia y el espíritu de profecía. ¿Ok? Y lo vamos a leer ahorita. El miembro de iglesia que cree en la palabra de Dios nunca mirará indiferente a un alma que se humilla y confiesa su pecado. Sea recibido con regocijo el arrepentido. Cristo vino al mundo para perdonar a todo el que dice, me arrepiento, lamento mi pecado. Cuando un hermano dice, Dios me ha perdonado, ¿me perdonará usted?
tome la mano y diga, así como espero ser perdonado, yo te perdono. Vosotros pues oraréis así. Escuchen esto. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Acuérdense, hoy, fíjense, hoy es viernes. Vamos a suponer, yo le oro a Dios, Señor, dame el pan de los próximos 7 días, dámelo hoy. Eso es lo que está queriendo decir ahí. El pan nuestro de cada día, los próximos 7 días, dámelo hoy. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Ahora escuchen, porque siempre leemos esa parte de la oración que Dios nos dijo como ejemplo, pero estos pasajes que vienen ahora muy pocas veces los leemos. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Mateo 6, 9 al 15. Así que, Señor, ¿cuántas veces yo tengo que perdonar? Hasta 7 veces 7. Y Dios le dice, no. Dios le dijo 70 veces 7. Eso fue Jesús. 70 veces 7. Jesús no dijo, mira, no, solamente un solo no perdones el pecado la misma vez, no. El pecado que te lo hagan 2 veces, ya no. Jesús no puso ninguna característica de pecado. Jesús no puso ninguna restricción de pecados ni ofensas. Él dijo, si te ofenden 70 veces 7, tú vas a perdonar 70 veces 7. Eso quiere decir que, ¿qué quiso decir Jesús? Que si yo quiero que Dios me perdone a mí, yo tengo que perdonar a mi hermano y yo tengo que enseñar el perdón de Dios a la gente. Cuando el enemigo está tratando de destruir por todos los medios, se unirán los miembros de la iglesia con él para desanimar a un hombre que está arrepentido y que está pidiendo perdón. ¿Qué es lo que quiere Satanás? Que tú te sientas condenado, que tú te sientas sin ya la oportunidad de pedir perdón y arrepentir. Mira, ¿cuántas veces María Magdalena le perdonó a Cristo el demonio de la prostitución? 7 veces dice la Biblia. 7 veces el mismo pecado a María Magdalena. ¿Cuántas veces Cristo perdonó a Pedro por la misma cosa? A Juan. ¿Cuántas veces Cristo perdonó? Fíjense, Cristo perdonó aún a los que lo estaban crucificando. Y ese ejemplo lo vemos en Esteban. A los que estaban apedreando, Esteban le pidió que el Señor los perdonara. Y por ese acto de pedir perdón por los que lo estaban apedreando, Saulo de Tarso se convirtió en Pablo. ¿Quién soy yo para decir que una persona ya no puede recibir perdón? ¿Quién soy yo para decir eso? Dios no ha puesto a ningún hombre como juez. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís serás medido. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Mateo 7, 1 y 2 y 13 y 14. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos publicanos y les dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado en la mesa de la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Acuérdense, esos eran judíos. Conocían, porque Pablo dice que yo no conozco lo que es pecado si no hay ley.
porque la ley es la que me enseña a mí lo que es pecado. En esta época, todo el mundo sabe lo que es pecado y sabe que pecamos a sabiendas. Nadie hace pecado que no sea sabido. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? ¿Quiénes eran los que se sentían justos y no necesitaban arrepentimiento? ¿Y quiénes eran los que decían que ellos eran santos, justos y que a través de ellos tenía que la gente pedir perdón? Eran los fariseos. ¿Qué está pasando hoy? ¿Sabe lo que es que yo le diga a usted, hermano que me está viendo, que ya yo soy una persona santa y justificada, y que como Dios no lo puede escuchar a usted porque usted es un pecador, usted tiene que pedirme a mí que yo ore por usted para que Dios pueda escuchar esa oración? Eso se llama fariseísmo. Y eso es lo que están predicando mucha gente hoy. Que usted no puede ir si usted comete un pecado a sabiendas, usted no puede ir a donde Dios directamente. Usted tiene que buscar un santo para que ese santo ore por usted. Eso no se parece a los católicos. Al oír esto, Jesús les dijo: los santos no tienen necesidad de médico. Fíjense, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. ¿Cuántos estamos enfermos? Y pues, si aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Mateo 9, 9 al 13. Permitan que esta lección se grabe en lo profundo de sus corazones. Así que, hermanos, tenemos que tener cuidado con las personas que nosotros creemos y apoyamos y decimos que están predicando la verdad. No, Satanás lo que busca es que la gente se sientan ya sin la necesidad o sin el, como digo, que ya se perdieron, que ya no tienen tiempo, que ya no se puede arrepentir uno porque ya cometió el pecado a sabiendas, y como ya cometiste el pecado a sabiendas, después que te bautizaste y fuiste justificado, pues ya no puedes, ya la sangre de Cristo no te limpia, ya la sangre de Cristo no está para ti porque ya tú cometiste un pecado a sabiendas. Hermanos, por favor, todavía la misericordia de Dios está ahí. Todavía la puerta de la gracia está abierta. Y mientras esa puerta de la gracia esté abierta, y mientras haya un intercesor en el cielo, nosotros tenemos la oportunidad y el privilegio de recibir de Dios el arrepentimiento para que nosotros podamos confesar y para que nosotros podamos decirle a Dios: por favor, Señor, ayúdame a vencer el pecado. Perdóname, volví a caer, Satanás me venció, pero yo quiero abandonar este maldito pecado. Yo quiero amarte a ti, yo quiero demostrar que confío, que tengo fe en ti, obedeciendo tus mandamientos. Busquemos hacer eso. No busquemos esta gente que lo que quiere es buscar fama, fortuna, que lo que quiere es que usted le dé su dinero, pidiendo los diezmos, pidiendo ayuda y confundiendo a la gente. No dejemos que eso ocurra. Estudiemos la palabra de Dios. Vamos a tener una palabra de oración. Padre nuestro que estás en el cielo, estamos agradecidos porque tú nos has cuidado hasta este momento. Estamos agradecidos porque sabemos que tú tienes toda la pura, santa, justa verdad para nuestras vidas. A veces no queremos escucharte a ti, preferimos escuchar a hombres, porque nos gusta la forma en que se actúan y presentan y cómo hablan, como si tuvieran la sabiduría de Dios. Pero cuando nosotros buscamos en tu palabra, encontramos que lo que ellos dicen se aleja mucho de tu verdad. Ayúdanos a nosotros poder entender, aceptar, vivir, testificar la pura verdad. Ahora, al abrir tu palabra,
Queremos que sea tu Santo Espíritu el que hable, que sea tu Santo Espíritu el que nos una y que sea Él el que tome el control y que este mensaje llegue a donde tú quieras que ese mensaje llegue. En el nombre de Jesús. Amén. Bienvenida hermana Astrid, hermana Lilian. Seguimos con el libro El Evangelismo. Y fíjense, ¿por qué fue que comenzamos a estudiar este libro El Evangelismo? Porque, como hemos dicho cada semana, y lo decimos para que entendamos, la misma semana, o sea, este libro del evangelismo lo empezamos a estudiar porque este libro mucha gente primeramente no le gusta, porque como hemos dicho, este libro fue recopilaciones de un tal Leroy Froom, y Leroy Froom era jesuita y todo eso. Pues la gente no le gusta este libro, hay gente que odia este libro, hay gente que quema este libro, porque este libro presenta muchas verdades que a nosotros no nos gustan. Aquí se presentan las doctrinas fundamentales de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, las verdades distintivas de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Aquí nos muestran cómo es el verdadero evangelismo y quién es el que tiene el control del evangelismo. Acuérdense que hemos estudiado que lo más primordial que presenta este libro, que el centro del evangelio es Cristo Jesús. Yo no puedo querer evangelizar a nadie si yo no lo presento de una forma donde Cristo sea lo más relevante del evangelio. Pero casualidad, curiosidad, yo no creo en eso. La misma semana que comenzamos a estudiar, ese viernes que comenzamos a estudiar el capítulo, la predicación de las verdades distintivas, se había hecho viral un video donde un pastor dominicano, Vladimir Polanco, dijo claramente que la Iglesia Adventista no tiene verdades distintivas, que eso es una falacia, que el sábado no es una verdad distintiva, que el santuario no es una verdad distintiva, que lo del Espíritu Santo no es una verdad distintiva. Todo eso dijo ese pastor. Y comenzamos nosotros precisamente con la verdad distintiva, la proclamación de la segunda venida de Cristo, la verdad acerca del santuario, otra verdad distintiva, la presentación de la ley y el sábado, otra verdad distintiva. Presentamos también los problemas relativos a la observancia del sábado, otra verdad distintiva, y la doctrina del estado de los muertos, otra verdad distintiva, y el mensaje de la mayordomía cristiana. Todas estas verdades son verdades distintivas del movimiento adventista del séptimo día, que el Señor nos dio a nosotros como pueblo para que nosotros la lleváramos ante el mundo. Y estas verdades distintivas que estamos presentando aquí son las verdades que se encuentran en el lugar santísimo del santuario celestial. Acuérdense que el movimiento adventista del séptimo día, al comienzo fue representado por la iglesia de Filadelfia, que siguió a Cristo del lugar santo al lugar santísimo. La iglesia de la Odisea es aquella que se volvió del lugar santísimo al lugar santo y está allí presente ante el trono del lugar santo, que está vacío porque ya Dios el Padre y Dios el Hijo se fueron al lugar santísimo. Y cuando usted va a primeros escritos, usted va a encontrar una visión donde dice que el que se queda allí dando luz a las personas que están postradas frente a un trono vacío es Satanás. Y la iglesia de la Odisea se salió de la puerta que está abierta del lugar santísimo y se fue al lugar santo. Por eso es que Cristo está afuera tocando, déjame entrar, o vuelve a donde yo estoy. Así que todas estas verdades distintivas que estamos estudiando provienen del lugar santísimo de Dios. Los tres ángeles, el mensaje de los tres ángeles. He preparado un estudio que voy a presentar, no sea en la iglesia o sea aquí, no sé. Tres ángeles, un mensaje, y el último tema se titula El otro ángel, y después eso es solamente con Biblia, y al final una cita de profecía, pero después de eso voy a utilizar
el comentario bíblico 7A para presentar lo que verdaderamente representa esos tres mensajes, esos tres ángeles, que se une otro, pero es el mismo mensaje, no cambia. Estamos en la página 189 del libro El Evangelismo. La predicación de las verdades distintivas número 6. Ya llevamos 6 viernes con estas verdades distintivas. Y por eso es que a veces uno le da una ira santa, un coraje santo. ¿Cómo es posible que un pastor, teólogo, doctor, inteligente, que se dice conocer de la palabra de Dios, diga que nosotros como movimiento adventista no tenemos verdades distintivas y ya llevamos 6 estudios de verdades distintivas? Eso da mucho que decir de cómo el liderazgo de la iglesia adventista necesita nuestras oraciones, necesita que nosotros oremos para que el Señor haga su obra con estos líderes antes de que sea demasiado tarde. Tenemos que hacer eso, porque queremos pensar que estos pastores son sinceros de corazón cuando dicen estas cosas, y lo están diciendo porque están cegados por, no sé. Nosotros no queremos pensar que estos pastores están diciendo esto a sabiendas y lo dicen conscientemente y lo están diciendo porque verdaderamente quieren engañar al pueblo de Dios. Nosotros no queremos pensar en eso. Vamos a comenzar. Apocalipsis 19, 9 y 10. Apocalipsis 19, 9 y 10. Este pasaje es un pasaje adventista del séptimo día. Es un pasaje donde nosotros como movimiento entendemos que este pasaje menciona directamente el ministerio del Espíritu Santo a través de una persona que le da la unción, la inspiración para que sea utilizado para llevar adelante la profecía que Dios nos dijo en Apocalipsis 10 que teníamos que profetizar nuevamente. Apocalipsis 19, 9 y 10 dice: y él me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. 10. Y yo me postré a sus pies. Acuérdense que el que está hablando con Juan, el discípulo amado, es un ángel, no es Dios, es un ángel. Y yo me postré a sus pies. Vamos a ver. Déjenme ver si, para poder probar que es un ángel. Bueno, está. Bueno, dice aquí, y yo me postré a sus pies para adorarlo, y él me dijo, mira, no lo hagas. Ahí vemos que es un ángel, no es Dios, porque el ángel le dice, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que también tienen el testimonio de Jesús. Ahora bien, adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Ahí vemos que es un ángel porque el ángel le dice, mira, no me adores a mí, adora a Dios, adora a Jesús o adora a Dios. ¿Por qué? Porque yo soy un siervo igual que tú, pero tú tienes que adorar a Dios. Y tus hermanos también tienen que adorar a Dios. Aquellos que tienen el testimonio de Jesús, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Verdad distintiva, presentación del espíritu de profecía. Fíjense, acuérdense, nosotros como adventistas del séptimo día, cuando vamos a presentar el Evangelio, nosotros utilizamos ¿qué? La Biblia. Sí, presentamos el Evangelio, no hacemos como los testigos de Jehová. No hacemos como los mormones. Que los mormones, los testigos de Jehová, primero te presentan a su profeta y después la Biblia. No, nosotros presentamos la Biblia, el Evangelio, la doctrina, las verdades distintivas que nosotros como iglesia tenemos, como movimiento tenemos,
están en la Biblia primero. Pero después nosotros tenemos que llegar a un punto y decir, mira, el movimiento adventista del séptimo día tiene ¿qué? Tiene el testimonio de Jesús revelado en el espíritu de la profecía, y cuando nosotros presentamos el espíritu de la profecía, tenemos que presentarlo junto con la Biblia para que la gente vea que lo que el Señor le dijo a su mensajera siempre está de acuerdo con lo que dice la palabra de Dios, la Biblia. Acuérdense, los dos son la misma luz, porque es el mismo Espíritu Santo que inspiró tanto a los que escribieron la Biblia como a la mensajera del Señor. Es un mismo espíritu. Y la Biblia y el espíritu de la profecía nos llevan a la luz mayor que se llama Cristo Jesús. Por eso siempre tenemos que recalcar que no importa cómo yo presente el Evangelio, yo tengo que centrarlo alrededor, poner el centro, se llama Cristo Jesús, y el Evangelio es lo que rodea el centro, que es Cristo Jesús, la luz mayor, Cristo Jesús, que alumbra como el sol de justicia. Dice, los nuevos creyentes deben tener un claro entendimiento. Bien interesante esto, fíjense. A medida que se acerca el fin y la hora de dar la última amonestación al mundo se extiende, se van haciendo más importantes que aquellos que aceptan la verdad presente tengan una clara comprensión de la naturaleza e influencia de los testimonios de Dios en su providencia, que Dios en su providencia ha vinculado con la obra del mensaje del tercer ángel desde su mismo surgimiento. Testimonio, tomo 5, página 654, año 1889. Fíjense, los testimonios que Dios nos dio a nosotros a través de su mensajera están ligados ¿con qué? Con el mensaje del tercer ángel. Muy importante eso. La actual instrucción de Dios. En los tiempos antiguos, Dios habló a los hombres por boca de los profetas y apóstoles. En estos días, Él les habla por los testimonios de su espíritu. Nunca hubo un tiempo cuando Dios instruyera a su pueblo más fervientemente de lo que lo hace hoy concerniente a su voluntad y a la conducta que quiere que sigan sus hijos. Testimonio, tomo 5, página 661, año 1889. ¿Qué es lo que está pasando? Acuérdense, el movimiento adventista, la iglesia adventista organizada, ha dicho que solo la Biblia, que el espíritu de profecía, los escritos de Elena de White no son autoridad. Por eso es que ahora vemos a un presidente de la conferencia general con un anillo matrimonial. ¿Por qué? Yéndose en contra de aún lo que dice la Biblia. Porque la Biblia dice que no. Pablo y Pedro dijeron, el Espíritu Santo, a través de toda la Biblia, dice que el pueblo de Dios se destaca porque no se viste, no se adorna como se adorna el mundo. Entonces, el espíritu de la profecía, la mensajera del Señor, dice que Dios le mostró a ella que esos adornos son idolatría. Por eso es que no se acepta el espíritu de la profecía en la iglesia hoy mucha gente, porque queremos vivir nuestra vida de acuerdo a lo que dice según ellos la Biblia, pero es que aún la Biblia condena los adornos exteriores, porque dice Pablo que el adorno nuestro debe ser el interior, no del exterior, no con perlas, ni oro, ni plata, ni nada de eso. Eso dice la Biblia, pero como yo quiero hacer lo que a mí me plazca, dice, vamos al libro de 1 Corintios 3, 11 al 13. 1 Corintios capítulo 3, versículos 11 al 13. Dice así la palabra de Dios. 1 Corintios 3, 11 al 13. Acuérdense, estamos viviendo, le estaba hablando con mi esposa, que estamos viviendo en la historia, se está repitiendo. Acuérdense, la Revolución Francesa, cuando usted va y estudia y habla
y estudie acerca de la Revolución Francesa en el capítulo 11 del libro de Apocalipsis, usted va a encontrar ahí 3 nombres de ciudades muy famosas. Usted va a encontrar que en la Revolución Francesa surgió Sodoma y Gomorra. ¿Qué pasó en Sodoma y Gomorra? La liberación sensual, el libertinaje sexual, donde los hombres de Sodoma y Gomorra querían conocer sexualmente a los hombres que estaban en la casa de Lot. Y también se menciona Egipto. Sodoma y Gomorra es la libertinaje sensual, sexual, el movimiento que está surgiendo últimamente, bien poderoso en cuanto ustedes conocen esas letras interminables. Y en Egipto se habla acerca del ateísmo. Yo no sé quién es Dios, ni tampoco conozco a Dios, no voy a dejar ir a tu pueblo. Hoy en día estamos viviendo en la etapa que es de este mundo, estamos viviendo Sodoma y Gomorra y Egipto. La gente quiere un libertinaje sexual. Déjame hacer lo que a mí me dé la gana sexualmente, es mi cuerpo, es mi vida, yo decido. Y otros dicen, yo no sé quién es Dios, yo no creo en Dios. Pero usted sabe que eso duele más cuando está en su misma familia. Cuando un familiar suyo le dice a usted, mira, ya yo no creo en Dios, yo creo en la ciencia, eso duele más. Y más cuando nacen en el mensaje adventista y ahora dicen, yo no creo en Dios. Eso duele más. Pero estamos viviendo en este mundo así ahora. Por eso el sabio Salomón en Eclesiastés dijo, se va a repetir. Lo que ocurrió allá atrás se volverá a repetir. Primera de Corintios 3, 11 al 13. Porque nadie puede poner un fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. El centro del Evangelio es Cristo. 12. Si alguno edificare sobre este fundamento, oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. 13. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, porque por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no se quiere aceptar el espíritu de profecía? Porque, ya hemos leído varias citas, el espíritu de profecía pone a nuestra vista los pecados que yo no quiero abandonar. Por eso es que se acepta el camino a Cristo. Pero no se acepta los testimonios. Vamos a llevar el camino a Cristo. No, pero no, el conflicto de los siglos. No, ese no lo podemos presentar, porque ese habla en contra de este hombre que todo el mundo ahora lo quiere, ya murió el uno, ahora sale otro nuevo, y ahora todo el mundo lo quiere, y este hombre ya está diciendo que quiere el domingo. Ya abiertamente está diciendo, hay que decirle a la gente que es el domingo. Claro, y obligatorio. Acuérdense, tenemos que estar pendientes porque el anticristo, el hombre de pecado, el cuerno pequeño, la primera bestia de Apocalipsis 13, va a volver a tomar el poder y se la va a dar la segunda bestia, que es Estados Unidos, y le va a dar el poder al papado para que el papado vuelva a tomar el poder que tomó en los 1260 años, para que la gente obligatoriamente guarden el domingo, si no, vas a la cárcel. Frecuentemente descuidado. Los ministros frecuentemente descuidan estas importantes ramas de la obra. La reforma pro salud, los dones espirituales, la benevolencia sistemática, fíjense, la reforma pro salud, los dones espirituales, la benevolencia sistemática, el diezmo y las ofrendas, y las grandes ramas de la obra misionera, todo esto. El espíritu de la profecía, la reforma pro salud, todo. ¿Qué dicen? Los ministros no les interesa. Bajo sus labores, gran número de personas abrazan la teoría de la verdad, pero con el tiempo resulta que hay muchos que no soportan la prueba de Dios. Hermano, mire, si usted no cree todo lo que dice el espíritu de profecía como inspirado por Dios, si usted son lo que dice, no todo lo que ella escribió fue inspirado, mire gente, estamos en un peligro bien grave. Yo tengo que creer todo lo que el Señor le dijo a la mensajera de Dios para que lo pusiera y lo escribiera. ¿Para qué? Porque si no, no voy a pasar la prueba de Dios. Y esto es grave.
El ministro colocó sobre el fundamento heno, madera y hojarasca, que será consumida por el fuego de la tentación. Vivió Ángela el 12 de diciembre de 1878. ¿Por qué usted cree que no le gusta este librito a la gente? A la gente no le... Ellos pueden agarrar otros libros que sean recopilaciones. El mensaje selecto lo utilizan, primeros escritos lo utilizan el libro Joya de los Testimonios lo utilizan, que también son recopilaciones. Todo eso lo utilizan, pero este libro del evangelismo no lo utilizan. No les gusta este librito. Y usted va a ver más adelante, porque esto está comenzando. Y aquí se está diciendo que tenemos que presentar los testimonios, el espíritu de la profecía, tenemos que presentarlo como pueblo al mundo, para que el mundo entienda que este movimiento fue el movimiento que Dios levantó para llevar el último mensaje de amonestación al mundo, que no se está llevando. Y Dios está dejando que de las rocas hablen. Y nosotros estamos quedando atrás. El mundo nos lleva a la delantera aún en el mensaje de la salud. Porque la mayoría del movimiento adventista, líderes y pueblos, no quieren aceptar que tenemos que volver a la dieta original. Se nos hace bien difícil abandonar los gustos. Sí, dejamos la carne, pero la leche, el queso y el huevo no lo queremos dejar. Esos son adictivos. Cuando la mensajera del Señor dice que tenemos que volver a la dieta original no tenía nada de animal en su origen. Y dice que, fíjense bien, por eso es que no nos gusta, consejos sobre el bien alimenticio tampoco los imprimen, no nos gusta. ¿Por qué? Porque ahí dice que aquellos que no acepten la reforma pro salud y vuelvan a la dieta original, tienen que hacerlo ahora antes de poder estar ante los santos ángeles. Página 190, no ha de tomar el lugar de la Biblia. Escuchen, acuérdense que dijimos al mundo, cuando yo voy a presentar el evangelio al mundo, yo voy con la Biblia y le presento la doctrina, la palabra de Dios a la gente. Y ahora esta cita que voy a leer, pues mucha gente la malentiende. Los testimonios de la hermana White no deben ser presentados en primera línea. La palabra de Dios es la norma infalible. Los testimonios no han de ocupar el lugar de la palabra. Debe ejercerse gran cuidado por parte de todos los creyentes para presentar cuidadosamente estas cuestiones. Y siempre conviene detenerse cuando sea, dicho suficiente. Prueben todos su posición por medio de las Escrituras y prueben por la palabra revelada de Dios todo punto que sostienen como verdad. Carta 12.890. El sábado. ¿Hace falta el espíritu de profecía para yo poder presentar el sábado al mundo? No, la Biblia. El santuario, la Biblia. La segunda venida de Cristo, la Biblia. Todo eso, todas las doctrinas, fíjense bien, todas las doctrinas de la iglesia adventista son bíblicas. Ahora, el espíritu de la profecía viene ¿para qué? Para fortalecer, para ampliar, como una lupa, como un microscopio. Los testimonios no deben estar antes que la Biblia. Cuanto más miremos las promesas de la palabra de Dios, más brillantes aparecen. Cuanto más las practiquemos, tanto más profunda será nuestra comprensión de ellas. Nuestra posición y fe se basan en la Biblia. Y nunca queremos que un alma presente los testimonios antes que la Biblia. Manuscrito 7984. Bienvenido hermano Miguel Comprés. Estamos estudiando el libro El Evangelismo. Estamos en el capítulo 8, la predicación de las verdades distintivas del movimiento adventista del séptimo día, y estamos en la verdad distintiva que está hablando acerca del espíritu de la profecía. Y siempre decimos que nosotros presentamos primero la Biblia al mundo. Cuando alguien
viene y te pregunta, mira, tú me puedes hablar y enseñar acerca del sábado, pues yo quiero aprender. Usted agarra la Biblia y con la Biblia sola usted tiene y debe poder, o sea, tiene y debe presentar el sábado a través de la Biblia. ¿Ok? Porque nuestra doctrina, nuestra fe está basada primero en la Biblia. El espíritu de la profecía lo que hace es que nos dice, como la ley de Dios, nos presenta lo que estamos haciendo mal y lo que Dios quiere que nosotros abandonemos. ¿Ok? Esa vida cristiana, y tienen la autoridad porque son inspirados por el mismo Espíritu Santo que inspiró a Moisés, a David, a Salomón, inspiró a Samuel, inspiró a Miqueas, Malaquías, Daniel, Isaías, Jeremías, Nahum, Oseas, Job. Perdón, Moisés que escribió Job. Es el mismo, Josué. Es el mismo Espíritu Santo que inspiró Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Pablo, Pedro, Santiago. Todos estos fueron inspirados por el mismo Espíritu Santo que inspiró a la mensajera del Señor. Juan 16, 12 al 15. Juan, capítulo 16, versículos 12 al 15. Y sí, el anillo matrimonial que tiene el presidente hoy no es idolatría, según dice la mensajera del Señor. Idolatría. Y según dice Pablo y Pedro, el pueblo de Dios no debe tener esos adornos. Dice la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis usted va a encontrar que el pueblo de Dios, siempre Dios le dijo, quítate tus adornos si quieres ser mi pueblo. Pero nosotros no obedecemos a Dios, obedecemos lo que dicen los hombres primero. Juan 16, versículos 12 al 15, dice así. Aún tengo muchas cosas que deciros, mas ahora no las podéis llevar. Pero cuando el Espíritu de verdad venga, Él os guiará a toda verdad, porque nos hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oyere y os dará a saber las cosas que han de venir. Él me glorificará, acuérdense, el Espíritu Santo, porque tomará de lo mío y lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Propósito de los testigos. La palabra de Dios es suficiente para iluminar la mente más entenebrecida y puede ser entendida por los que tienen el deseo de comprenderla. Pero a pesar de todo esto, algunos que profesan hacer de la palabra de Dios su tema de estudio, viven en directa oposición a sus más sencillas enseñanzas. Las más sencillas enseñanzas. No se pondrá el hombre ropa de mujer ni la mujer ropa de hombre. Pero eso como está escrito en Levíticos, fíjense bien, como está escrito en Levítico, y en aquel tiempo no se utilizaban pantalones, pues eso era para aquel tiempo, no para ahora. Pero ¿qué pasa? En el libro Testimonios para la Iglesia, que va, creo que si no es el tomo 1, el tomo 5, uno de los dos, y usted se acuerda cuál es, tomo 1, tomo 5, la mensajera del Señor, cuando habla acerca de la reforma en la vestimenta y habla en contra de los pantalones, que las mujeres se pusieran esos pantalones, ¿usted sabe cuál pasaje utiliza ella para decir que es abominación para Dios que la mujer se ponga los pantalones? El pasaje de Levítico que dice así. Pero como lo dice la mujer, la mensajera del Señor, y como eso es Levítico, eso es en el pasado, por eso es que hoy la iglesia, aún en sábado, las mujeres se trepan en la plataforma con sus pantalones. Porque Dios lo que mira es el corazón. No, eso no es lo que dice la palabra de Dios. Y por eso es que pasan tantas cosas entre el pueblo de Dios. Dice así. Por ello, a fin de dejar
a las mujeres y a los hombres y mujeres sin excusa. Fíjate. No se, la Biblia dice que no se usa anillo, la Biblia dice que la mujer no se ponga como el hombre, ni el hombre como mujer, pero no quieren hacerlo, no quieren vivir de acuerdo a las enseñanzas. Por ello, a fin de dejar a los hombres y mujeres sin excusas, Dios da testimonios claros y agudos. El anillo, idolatría. Los pantalones, abominación de Dios. Pero no obedecemos ni a la Biblia ni al espíritu de profecía. Obedecemos al pastor que dice, no, eso no hay problema, lo que Dios mira en el corazón. Obedecemos a esta gente. Pero la palabra de Dios dice que no, y yo no lo obedezco. Llevándolos de vuelta a la palabra que han dejado de seguir. La palabra de Dios abunda en principios generales para la formación de rectos hábitos de vida, y los testimonios generales y personales han sido calculados para llamar la atención más especialmente a estos principios. Testimonios tomo 5, página 663 y 664, año 1889. Fíjense, una vez un pastor predicó desde el púlpito diciendo que esa carta de cumpleaños que ella le escribió a su hijo no fue inspirado por Dios. Pero aquí dice aquí, la palabra de Dios abunda en principios generales para la formación de rectos hábitos de vida, y los testimonios generales y personales han sido calculados para llamar la atención más especialmente a estos principios. Entonces, cuando alguien te dice a ti, no, esa carta de cumpleaños que ella le escribió a su hijo no fue inspirada por Dios, usted vaya a leer la carta, y después que usted lea la carta, usted va al libro de Timoteo, 1 y 2 de Timoteo, a ver si nos dice lo mismo. Porque es que son inspirados por Dios, por el Espíritu Santo, que es Dios, la tercera persona de la deidad. Por eso es que la gente tampoco no quiere este librito, porque aquí se presenta el Espíritu Santo como tercera persona de la deidad. Luz mayor y luz menor. Aquí la Biblia es la luz mayor y el Espíritu Santo es la luz menor. Entonces tenemos dos Espíritus Santos. Dos Espíritus Santos, uno más grande y uno más pequeño. Hacen poco caso de la Biblia, y el Señor ha dado luz menor para guiar a los hombres a la luz mayor. ¿Dónde dice ahí que la Biblia es la luz mayor y el Espíritu de profecía es la luz menor? Yo entiendo que ella está diciendo, mira, como no le hacen caso a la Biblia, ¿de quién da testimonio la Biblia? La pregunta que yo hago, si esto es la luz mayor, entonces ¿qué hacemos con Cristo? Que Cristo dijo que esto da testimonio de Él. Y si Cristo es el sol de justicia, ¿dónde hay algo que alumbre más que el sol? Ahora mismo está el sol allá afuera, y yo salgo allá afuera, y yo me llevo la linterna a alumbrarme porque no veo. Entonces, ¿a dónde esta luz, que es la Biblia, a quién apunta? A Cristo, que es la luz mayor. Esta luz, que el Espíritu Santo también inspiró, ¿a quién apunta? A Cristo, que es la luz mayor. Entonces, si usted quiere, mire, hay un pastor que se llama John Lopera. Usted vaya a un canal que se llama El Heraldo del Tercer Ángel, y usted va a buscar ahí, y busque por ahí en El Heraldo del Tercer Ángel, usted busque un tema que se llama luz mayor y luz menor. Y usted escucha ese tema. Porque cuando yo escuché ese tema, de hecho, yo prediqué, agarré ese tema y hice un estudio y también lo presenté. Pero lo saqué de John Lopera. Cuando yo escuché ese tema, más me confirmé de que Cristo es la luz mayor, y la Biblia y el Espíritu de profecía son las luces menores que nos apuntan hacia Él. Pero como yo quiero hacer lo que a mí me da la gana, yo digo, yo me voy con la Biblia, porque esa es la luz mayor y esto es la luz menor. ¿Sabe cuál es el problema? Que hoy en día todo el mundo toma Pepsi-Cola y Coca-Cola y café. Y como en la Biblia no dice nada acerca de eso, en contra de eso, y como donde único dice que es un veneno,
perjudicial para nuestra salud, como lo dice el espíritu de la profecía, pero como la Biblia no dice nada, y como yo quiero tomar café, pues yo digo, no, la Biblia, que es la luz mayor, no me dice nada, y yo tomo café. Ah, no, esa es la luz menor. No le hago caso. Es increíble. Presentando el espíritu de profecía. Una ilustración. El pastor tal no entra en conflicto con los opositores. Presenta la Biblia con tanta claridad que es evidente que cualquier persona que difiera debe hacerlo en oposición a la palabra de Dios. El viernes de tarde y el sábado de mañana habló acerca del tema de los dones espirituales y se espació en forma especial en el espíritu de profecía. Los que escucharon estos discursos dijeron que analizó el tema en forma clara y enfática. Carta 338, 1906. Vayan, busquen al pastor John López, el heraldo del tercer ángel. Uno de los pocos pastores que está presentando temas para el mundo hoy. Los temas que el pastor John López está presentando son especiales para el mundo de afuera. Él se está concentrando en acercar y llevar el evangelio a la gente de afuera. Y eso es lo que tenemos que hacer hoy. Aplaudir a esos pastores que están sacando de su tiempo para presentar el evangelio a la gente de afuera que necesita conocer del evangelio. Pero también presenta temas para aquellos de la iglesia adventista que no quieren aceptar lo que Dios nos ha dado a nosotros como verdad presente. Bienvenido y ve. Pero escuchen al pastor John López, vayan al heraldo del tercer ángel. De hecho, hoy a las 8 de la noche, él está presentando también las parábolas que estamos estudiando nosotros los sábados en la tarde. Y a las 8 de la noche él está ahí. Él lo presenta de una forma, yo lo presento de otra. Usted lo escucha a él, no me escucha a mí, no hay problema. La cuestión es que escuchemos la verdad. No que nos sentemos a escuchar lo que yo quiero escuchar, no. Escuchemos la verdad para que la verdad nos levante del sueño en que estamos viviendo, de la tibieza espiritual que estamos viviendo, de la porquería de vida cristiana que estamos viviendo, y nos presentemos puro y santo ante un Dios. Pero para yo poder estar puro y santo ante Dios, yo tengo que aceptar su voluntad y su palabra. Página 191. En su enseñanza el pastor tal demostró que el espíritu de profecía tiene una parte importante que desempeñar en el afianzamiento de la verdad. Cuando concluyó su parte, me invitó a hablar a la gente. Carta 400, 1906. Es que importante, lo estamos tirando a la basura. Mucha gente se molestó porque se ha aprobado que aquel que no da diezmo no puede tener ningún cargo en la iglesia, ni de liderazgo, ni en la asociación, ni en ningún sitio. Gloria a Dios. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Ah, no, eso es, ahora crea policía. Pero es que el pastor tiene que velar porque el pueblo, no haya pecado en el pueblo. ¿No es así? Mira, Josué, yo no puedo ir contigo mientras haya pecado en el pueblo. Tú tienes un ladrón en el pueblo y tú no has hecho nada con ese ladrón, Josué. Tú a mí no me preguntaste si podías ir a Ai. Si tú me preguntas a mí si puedes ir a Ai, no, yo te digo que no, porque hay pecado en el pueblo. Y como hay pecado, ay, Señor, espérate, ¿quién está pecando? Ese ladrón. Mírate, la junta de nombramiento llega. Y esa es una de las cosas que yo, en una iglesia que estuve, perfecto. El pastor llegábamos a la junta de nombramiento y traía una lista. Mire, gente, esta gente no se pueden considerar para ningún cargo en la iglesia porque no son fieles en el diezmo. Él le pidió al tesorero, mira, papá, esta gente no pueden ser y tampoco en la junta de nombramiento. Si en la iglesia había escogido a alguien en la junta de nombramiento que el nombre estaba en esa lista, el pastor ni siquiera reunía la junta de nombramiento. Se reunía con los ancianos y los presentaba y decía, mira, está pasando este problema. Así es que tiene que ser, porque el ladrón no heredará el reino de los cielos. Eso es bíblico. Pero, fíjense bien, esta gente que dicen que Dios
no perdona después de ser notificado un pecado a sabiendas. Esta gente que hablan de eso están en contra de que la iglesia haya aprobado que aquellas personas que no dan diezmo no pueden tener cargo en la iglesia. Están en contra de eso. Entonces, si es bíblico, el diezmo es obligatorio. Y aquel que no daba diezmo era cortado del pueblo. Siempre ha sido así. Pero ahora queremos que el ladrón se siente a juzgar. Queremos que el ladrón sea el líder que presente el evangelio. Es que Cristo tuvo un ladrón por 3 años y medio. Sí, pero ese ladrón, ¿cómo terminó? Pero tenía a Mateo, que era otro. Mateo no era un ladrón. Estudiemos bien, hermanos, ni Mateo ni Zaqueo. Cuando Cristo llamó a Mateo, ya Mateo no robaba. Cuando Cristo fue a la casa de Zaqueo, ya Zaqueo estaba empezando a devolver lo que había robado. Ya no era ladrón. Y el Espíritu de Profecía lo dice bien claro. De hecho, el manual de iglesia, que para mí no es inspirado por Dios. Esos son mandatos de hombres. Pero el Espíritu de Profecía dice claramente que no. Y se acabó. La Biblia dice que no. Y se acabó. Nada más con el asunto. Siempre ha sido así. Pero nosotros queremos amoldar nuestra iglesia a lo que yo quiero que se haga en la iglesia. No, no es así. La iglesia es de Dios. Y se hace lo que dice Jehová, no lo que diga el hombre. Si a ti no te gusta que aquí se te diga lo que tú tienes que hacer, pues mira, bien claro, tú no eres adventista del séptimo día, tú eres un evangélico cualquiera. Si a mí no me gusta y no quiero aceptar el espíritu de profecía como autoridad en la iglesia, yo no soy adventista del séptimo día, yo soy un evangélico cualquiera. Porque no me gusta que me digan lo que yo tengo que hacer. Yo quiero hacer lo que a mí me da la gana. Se acabó. Hay que dar tiempo para que la gente considere las evidencias. En la última visión que recibí en Battle Creek, se me mostró que había adoptado una posición imprudente con respecto a las visiones en el momento cuando organizaron la iglesia en ese lugar. Y eso está pasando hoy. Una iglesia que yo fui un sábado en la tarde para una sociedad de jóvenes, yo vi que en esa iglesia empezaron a traer Pepsi-Cola, Coca-Cola, Mountain Dew, todas esas sodas llenas de cafeína, y que si dulces, y que si carne, y esto. Yo me acerco al hermano, al anciano, le digo, hermano, aquí no se ha enseñado la reforma cruzada. ¿Sabe lo que me dice el hermano? No, aquí, hermano, es que en esta iglesia cada cual interpreta la Biblia de acuerdo a como él cree. Y yo, ¿cómo? Y así es que estamos. Interpretamos la Biblia de acuerdo a como yo quiero interpretarla y a mi gusto. Por eso es que hoy en día llega un pastor y dice, no, el Señor no se inventó el santuario. El Señor eso lo sacó de los mundanos. No se inventó el diezmo. El Señor se lo sacó de los mundanos. No se inventó esto. Mire, gente, estamos mal. Y decimos amén, gloria a Dios, aleluya. Había algunos en que eran hijos de Dios y que sin embargo dudaban de las visiones. Otros no manifestaban oposición y sin embargo no se atrevían a tomar una posición definida con respecto a ellas. Mi posición definida es esta. Esta es mi posición definida. Y le doy primeramente gracias a Dios y por segundo al pastor John Lopera, que me reafirmó en lo que yo creo. La Biblia y el espíritu de profecía son las luces menores que me alumbran y me apuntan a la luz mayor, que es Cristo Jesús. Esa es mi posición, públicamente lo digo. Si no le gusta, lo siento. Eso es lo que yo entiendo. Eso es lo que yo creo que dice la palabra de Dios. La luz mayor se llama Cristo Jesús. La Biblia y el espíritu de profecía son las luces menores que apuntan a Cristo Jesús. Algunos eran escépticos. Es que tenemos miedo a cambiar. No queremos cambiar. No queremos transformar nuestra vida a la voluntad de Dios para que no nos llamen raros. Por eso vamos a la iglesia y nos comportamos como los demás.
Por eso vamos a la iglesia y vemos al pastor vestido como una persona de la calle en sábado a presentar la palabra de Dios, vestido como del común. Vemos a la esposa del pastor con pantalones apretados danzando y los demás hermanos, las hermanas con pantalones como una sábado. Mi hermana sabe, en su iglesia donde ella participaba, el sábado de tarde estaban bailando, aplaudiendo en pantalones las mujeres. El pastor estaba vestido como si fuera cualquier persona. Y todo el mundo amén. Y nadie se atrevió a decir nada. Y le dije a mi esposa, vámonos, porque aquí no está el Espíritu Santo. A boca lo dije y nos fuimos, porque el Espíritu Santo no está en ese lugar. Cuando usted va a una iglesia y usted encuentra a las personas, las mujeres, en la plataforma en pantalones, bailando, danzando, con música rock, ahí no está el Espíritu Santo. No nos dejemos engañar. Levantemos la voz. Ah, no, es que me llaman raro, me llaman extremista, me llaman fariseo. No. Hay que levantar la voz. Ahí no está el Espíritu Santo. Las visiones falsas y las manifestaciones de fanatismo y los repugnantes frutos que siguieron a esto habían ejercido una influencia sobre la causa y habían hecho que la gente consideraran con suspicacia todo lo que se relaciona con las visiones. Debieran haberse considerado todas estas cosas y debiera haberse obrado con sabiduría. Por eso es que allá en la iglesia de Forest City, la famosa iglesia, en la primera iglesia que públicamente en YouTube, el pastor dijo que no le hablaran del espíritu de profecía en la iglesia. El pastor puertorriqueño. Esa es la iglesia que invitó a Lily Goodman a un concierto y el pastor se atrevió a decir que el Señor Dios, el Espíritu Santo, habían utilizado a Lily Goodman para presentar el evangelio. Una mujer con aretes en pantalones en un concierto en la iglesia adventista de Forest City. Por eso es que otras iglesias están invitando a Daddy Yankee a dar conciertos. Porque no aceptamos la palabra de Dios. Estamos evangélicos, ecuménicos, utilizando a lo que Aarón hizo con el becerro, está entrando en la iglesia. No hay razón de someter a disciplina a los miembros que nunca han visto a alguien en el momento de tener visiones y que no poseen un conocimiento personal de la influencia que ejercen sus visiones. Tales miembros no debieran ser privados de los beneficios y los privilegios de la iglesia si su conducta cristiana es correcta y han formado un buen carácter cristiano. Se demostró que algunas personas pueden recibir las visiones publicadas y juzgar el árbol por sus frutos, pero otras dudan como Tomás y no pueden creer en los testimonios publicados ni recibir evidencia mediante el testimonio de otros, sino que deben ver y recibir las evidencias en forma directa. Tales personas no deben ser separadas, sino que hay que manifestar hacia ellas mucha paciencia y amor fraternal hasta que se ubiquen y se manifiesten en favor o en contra. Fíjense, es que si usted está en contra, si usted es adventista del séptimo día y no sabe lo que es el espíritu de profecía y lleva más de 5 o 6 años en la iglesia, hay un problema. Tenemos un grave problema. Porque aquí se dice que antes, en este libro vamos a leer, que antes de que la persona sea aceptada en el bautismo, tiene que aceptar todas las doctrinas de la iglesia adventista. Por eso es que hay personas que no saben lo del diezmo. Tales miembros no debían ser privados de los beneficios. Se me mostró, estamos en la página 191, se me mostró que algunas personas deben recibir visiones publicadas y juzgar el árbol por su fruto, pero otras dudan como Tomás y no pueden creer en los testimonios publicados ni recibir evidencia mediante el testimonio de otros, sino que deben ver y recibir la evidencia en forma directa. Tales personas no deben ser separadas, sino que hay que manifestar hacia ellas mucha paciencia y amor fraternal hasta que se ubiquen y se manifiesten en favor o en contra.
Si luchan contra las visiones de las que no tienen conocimiento, si en su oposición llegan a combatir cosas en las que no han tenido experiencia, y si se sienten molestas cuando los que creen que las visiones proceden de Dios, hablan de ellas en las reuniones y se consuelan con las instrucciones dadas mediante estas visiones, entonces la iglesia tiene que saber que tales personas no están obrando correctamente. Testimonios tomo 1, página 327 a 329, año 1862. Fíjense bien, si una persona viene a la iglesia y le presentan los testimonios, le presentan las doctrinas con la Biblia, y le presentan todo el evangelio con la Biblia, y después le presentan los testimonios, y la persona no quiere, y sigue pasando el tiempo, y no quiere aceptarlo, ¿qué dice? ¿Qué dice aquí? Que no están actuando correctamente. Y si no están actuando correctamente, ¿qué está pasando? Y ahí es que está el problema. No queremos aceptarlo. Arrastrados a una posición prematura. Página 191 a la 192. Se me ha mostrado que algunos, especialmente hacen de la visión una regla por la cual hay que medirlo todo, y han adoptado una conducta que ni mi esposo ni yo hemos seguido jamás. Acuérdense, nuestra fe está basada en la Biblia. ¿Okay? Los escritos del espíritu de profecía es ¿para qué? Para fortalecer. No para creer, es fortalecer. Yo creo en la deidad porque lo dice la Biblia. Yo creo en el sábado porque lo dice la Biblia. Yo creo en el santuario porque está en la Biblia. Yo creo en Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo porque está en la Biblia. Yo creo en los diezmos porque está en la Biblia. Yo creo en no matar, no robar, no adulterar, no codiciar, no tomar el nombre de Dios en vano. Yo creo en todo eso porque está en la Biblia. Sigue diciendo, algunos no me conocen a mí ni están familiarizados con mis labores, y son muy escépticos en cuanto a cualquier cosa que tenga el nombre de visión. Todo esto es natural y puede ser vencido solamente por la experiencia. Si las personas no están convencidas con respecto a las visiones, no debe insistirse en esto. La conducta a seguirse con tales personas puede encontrarse en Testimonio tomo 8, tomo 1, testimonio número 8, tomo 1, página 328 a 329, que espero sea leído por todos. Los pastores deben tener compasión de algunos, haciendo una diferencia. Otros salvan por temor, sacándolos del fuego. Los pastores de Dios deben tener sabiduría para dar a cada uno su porción de alimento, y para hacer esa diferencia que requieren los casos de distintas personas. La conducta seguida con algunas personas que no me conocían no ha sido cuidadosa ni consecuente. El problema es, mire, la mayoría de las personas adventistas, los miembros de la iglesia adventista hoy que no aceptan el espíritu de profecía, la mayoría es que nunca lo han leído. Y como no lo han leído, pues no lo aceptan. Porque si usted lee el espíritu de la profecía con la Biblia, usted va a decir, wow, esto es de Dios. Los que no eran comparativamente extraños a las visiones fueron tratados de la misma manera que se trata a los que han tenido mucha luz y experiencia en las visiones. A algunos se les ha pedido que apoyaran las visiones cuando no podían hacerlo concienzudamente, y de esta manera algunas almas honradas han sido inducidas a adoptar una posición contraria a las visiones y al cuerpo de la iglesia, posiciones que nunca hubieran adoptado si sus casos se hubieran tratado con discreción y misericordia. Testimonios tomo 1, página 382, 383, año 1863. Al comienzo de la iglesia, fíjense, 1863, el año en que se fue organizada la iglesia. Ya hoy, fíjense, es increíble que el deseado de toda la gente está en la biblioteca del Congreso como el mejor libro que se ha escrito
para la historia de Jesús aquí en la tierra. El Congreso puso el deseo de toda la gente en la biblioteca como la mejor biografía de Cristo escrita jamás. Y no creemos que ahí se habla de 3 personas en la deidad. Es increíble. El mundo quiere escuchar. El mundo quiere escuchar. Y nosotros lo tiramos a un lado. Y ellos ven el testimonio mío de la iglesia, del movimiento, que tira el espíritu de profecía a un lado. Entonces, ¿qué hacen ellos? No, eso no sirve. Es falsa profeta también. Isaías 8, 19 y 20. Y este pasaje lo conocemos toditos. Isaías 8, 19 y 20. Y lo agarramos solamente para el pueblo de Israel. Pero a nosotros no nos gusta. Dice, cuando os dijeren consultar a los que invocan a los muertos. Pero déjame buscarlo. Sí. Y cuando dijeren consultar a los que invocan a los muertos y a los adivinos, que susurran y murmuran, responder, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? 20. A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. ¿Usted no cree en el espíritu de profecía? Porque nunca lo ha leído. Por favor, léalo primero. Usted léalo, agarre el camino a Cristo, el deseo de toda la gente, el conflicto de los siglos, patriarcas y profetas, profetas y reyes, Hechos de los Apóstoles, cualquiera de esos libros, usted lo agarra y léalo. Y si usted encuentra en uno de esos libros algo que está en contra de la Biblia, por favor, déjemelo saber. Déjemelo saber. Página 192. Estamos terminando. Venciendo la oposición. Los pastores no adventistas están abriendo el fuego y en particular contra la señora de White. Pero al hacer esto no hacen sino perjudicarse a sí mismos. Estoy colocando en el poder de las familias el deseo de todas las gentes, el conflicto de los siglos, patriarcas y profetas y Cristo nuestro Salvador. De manera que mientras los ministros están trabajando contra mí, yo hablaré con mis escritos a la gente. Creo que habrá almas que serán convertidas a la verdad. Estamos conduciéndolas ahora a la ley y a los testimonios. Si ellos no hablan de acuerdo con esta palabra, es porque no hay luz en ellos. Carta 2.17 de 1899. Hasta el año 1899, antes de que saliera el deseo de toda la gente, en la iglesia adventista muchos no creían en la deidad de 3 personas. Cuando sale el deseado de toda la gente, cuando la mensajera del Señor presenta la deidad en 3 personas, el deseado de toda la gente, la mayoría de esas personas que no creían, esos pioneros, sacaron publicaciones diciendo que son 3 personas. Pero hoy en día, ya mismo, estas personas que no creen en la Trinidad, la deidad de 3 personas, no la Trinidad, la deidad de 3 personas, usted va a ver que van a rechazar el espíritu de profecía. Eso va a ocurrir. Usted verá, no soy profeta, pero ya ha pasado anteriormente que estas personas que no creen en la deidad de 3 personas, como lo presenta la mensajera del Señor, la Biblia y la mensajera del Señor, últimamente van a rechazar el espíritu de profecía porque ya ha pasado. Juzgados por sus frutos, sean los testimonios juzgados por sus frutos. ¿Cuál es el espíritu de su enseñanza? ¿Cuál ha sido el resultado de su influencia? Todos los que desean hacerlo pueden familiarizarse con los frutos de estas visiones. O Dios está enseñando a su iglesia, reprobando sus errores y fortaleciendo su fe. Acuérdense que yo dije que fortalece la fe. La Biblia es la base de nuestra fe, pero los testimonios fortalecen nuestra fe. Pero dice aquí, no me lo inventé, por eso lo digo. Dice, o Dios está enseñando en su iglesia, reprobando sus errores y fortaleciendo su fe, o no lo está haciendo.
¿Esta obra es de Dios o no lo es? Dios no hace nada en sociedad con Satanás. Mi obra lleva la estampa de Dios o la estampa del enemigo. No hay obra medias en este asunto. Los testimonios son del Espíritu de Dios o son del diablo. Testimonios tomo 5, página 671, 1889. ¿Escucharon eso? Dios habla por medio de los testimonios. Debemos seguir las instrucciones dadas por medio del espíritu de profecía. Debemos amar y obedecer la verdad que es para este tiempo. Esto nos salvará de aceptar fuertes engaños. Dios nos ha hablado por medio de su palabra. Él nos ha hablado por medio de los testimonios para la iglesia y por los libros que han ayudado a hacer claro nuestro deber actual y la posición que debemos ocupar. Testimonios tomo 8, página 298, año 1904. Yo creo que más claro no se puede hablar. Hermano, si usted no cree en el espíritu de profecía, lo voy a decir y quizás mucha gente se quitará y hasta cortará la transmisión. ¿Sabe qué? Si usted no acepta el espíritu de profecía como palabra de Dios, no se va a salvar. ¿Está claro con eso? Yo quiero leer, hablando acerca de Aarón, conflicto y valor. Conflicto y valor. Así para el día 21 de julio. Conflicto y valor para el día 21 de julio. Escuchen esto. No, este no es el que yo quería leer. Este no era el que yo quería leer. Bueno, vamos a leer este. Yo quería leer el de Aarón, pero vamos a leer este. Conflicto y valor. Elías ante Acab. Primera de Reyes 18, 1 al 20. Y él respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Primera de Reyes 18, 18. Durante los largos años de sequía y hambre, Elías rogó fervientemente que el corazón de Israel se tornase de la idolatría a la obediencia a Dios. Pacientemente aguardaba el profeta mientras que la mano del Señor apremiaba gravosamente la tierra castigada. Al fin, pasados muchos días, esta palabra del Señor fue dirigida a Elías. Ve, muéstrate a Acab y yo daré lluvia sobre la faz de la tierra. Elías y el rey se hallan por fin frente a frente. Aunque Acab rebosaba de odio apasionado en la presencia de Elías, parece carecer de virilidad y de poder. En las primeras palabras que alcanza a balbucir, eres tú el que alborotas a Israel, revela inconscientemente los sentimientos más íntimos de su corazón. Acab sabía que se debía a la palabra de Dios que los cielos se hubiesen vuelto como bronce y sin embargo procuraba culpar al profeta de los gravosos castigos que apremiaban a la tierra. Fíjense bien, se repite la historia que dicen hoy de la profeta del Señor. ¿Qué dicen de la profeta? No, hasta Australia la mandaron para salir de ella. No, espérate, esto es una espina que nos está picando el talón. Vamos a mandarla a Australia, por allá donde no moleste. De pie y consciente de su inocencia delante de Acab, Elías no intenta disculparse ni halagar al rey. Tampoco procura eludir la ira del rey dándole la buena noticia de que la sequía casi terminó. No tiene por qué disculparse. Por eso es que, mire, hermano, si usted está predicando la palabra de Dios como debe ser, usted no tiene que disculparse. Lleno de indignación y del ardiente anhelo de ver honrar a Dios, devuelve acá su imputación, declarando intrépidamente al rey que son sus pecados
y lo de sus padres, lo que atrajo sobre Israel esta terrible calamidad. Escuchen, hoy también es necesario que se eleve una reprensión severa, porque graves pecados han separado al pueblo de su Dios. Ahora escuchen, los suaves sermones que se predican con tanta frecuencia no hacen impresión duradera. La trompeta no deja oír un sonido certero. Los corazones de los hombres no son conmovidos por las claras y agudas verdades de la palabra de Dios. Dios llama a hombres como Elías, Natán y Juan el Bautista. Escuchen, Elías llamó el pecado de Caín por su nombre de Baal. Natán le dijo a David: tú eres un pecado, asesino, mentiroso, adúltero. Juan el Bautista le dijo a los fariseos: ustedes son serpientes, sepulcros blanqueados, serpientes, víboras, que darán un mensaje con fidelidad y respectivamente de las consecuencias. Hombres que dirán la verdad con valor, aun cuando ello exija el sacrificio de todo lo que tienen. Hermanos, ¿usted quiere seguir escuchando mensajes suavecitos? No importa, Dios te ama. Puedes seguir pecando hasta que Cristo venga, sí, no hay problema. No hay problema, sí, tú te puedes vestir como tú quieras, puedes comer lo que tú quieras, puedes poner eso de anillo, aretes, eso no importa, eso es anticuado, eso era para el tiempo del pueblo de Israel. Sigue escuchando esos temas, no hay problema. Pero ¿qué va a pasar? Al final, ¿qué va a pasar? Cristo está a las puertas. Todo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor son profecías que se están cumpliendo, se está uniendo el mundo. Estados Unidos está preparando todo para que venga esa ley dominical nacional. Todo se está preparando. ¿Estoy yo listo? ¿Estás tú listo? ¿Estamos listos para decirle al Señor y dejarlo todo por amor a Dios? ¿Estamos listos? Porque si no estamos listos, aquí no vamos a quedar. Y vamos a recibir la condena del fuego eterno, muerte eterna. Y nunca estaremos con el Señor. Pero si nosotros nos preparamos hoy para tomar esa decisión de obedecer a Dios antes que a los hombres, entonces tendremos el privilegio de estar ante la presencia del Señor por toda la eternidad. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, nuevamente ante tu presencia nos postramos para darte gracias por tu palabra, para darte gracias porque aún tenemos la oportunidad de escuchar tu palabra en libertad, de arrepentirnos, de pedirte ayuda para vencer al enemigo, para poder ser santos, separados del mal ante tu presencia. Estamos en tiempos donde tenemos que levantar en alto estas verdades distintivas que tú has puesto ante tu pueblo. Estas verdades que son verdades para la salvación. Las hemos ocultado. No queremos ser diferentes. No queremos que nos llamen raros. Queremos parecernos al mundo. Queremos ser del montón. Pero tú dices que tu pueblo no es del montón. Que tu pueblo es un pueblo separado, santo, real sacerdocio, para llevar esta luz, las verdades del Evangelio en Cristo Jesús, a un mundo que necesita escuchar tu palabra. Tus manos nos ponemos en esta noche, esta tarde, noche, ya llegando pronto tu santo sábado. Quiero poner en tus manos a Astrid, a Lilia, a Iber, a Miguel. Acompáñanos, Señor. Bendícelos. Ve a estos hogares, abrázalos, consuélalos, ayúdalos a que ellos puedan sentir esa paz, ese amor, esa misericordia que tú has prometido para tus hijos. Que al comenzar el sábado nos acordemos que es tu día, el día donde tenemos que adorar
tu nombre, donde no tenemos que buscar nuestra voluntad, donde nos tenemos que gozar en tu palabra, porque tu palabra es gozo, alegría y alabanza para siempre. Gracias nuevamente. Lo pedimos en el dulce nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén. Hermanos, gracias por estar con nosotros ahora, gracias por estar con nosotros, que tengan un feliz sábado, que se gocen en este día del Señor, que Dios los acompañe en todo momento. Y si Dios permite, y Él quiere, mañana a eso de las 6 de la tarde, 6:30, estaremos con otro estudio más del libro Palabras de Vida del Gran Maestro. Que el Señor los acompañe en mi deseo y oración en esta tarde.